Hola Iglesia, buenas noches. Bienvenidos una vez más a este tiempo de Meditando en el Monte, en donde terminamos los días meditando en la palabra de Dios, aprendiendo un poco más de la palabra de Dios y buscando qué es lo que Dios tiene para nosotros en esta noche, en este día que ya termina, para el día de mañana, qué es esa palabra de Dios o esa enseñanza de Dios que Dios quiere dejar en cada uno de nosotros. Entonces, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de una parte de Dios que a veces no nos gusta mucho. Es tan, de pronto, tan poco gusta esto de Dios, las partes que son de pronto fuertes, agresivas o que nos confunden acerca de un Dios de juicio y de un Dios fuerte. Tampoco nos gustan que hay iglesias que realmente las omiten por completo de toda su predicación, y hay iglesias donde casi que está prohibido usar la palabra pecado. Vamos a encontrar de todo. Pero nosotros vamos a hablar un poquito de esto, vamos a abordar este tema en esta noche y vamos a pedirle a Dios entonces en esta noche que nos hable y que esa enseñanza que tiene para nosotros la implante en nuestro corazón. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te pedimos que en esta noche de hoy jueves 10 de junio seas tú en medio de nosotros, en cada hogar, en cada persona que se conecta, que tu enseñanza traiga paz, y que tu enseñanza traiga respuestas, que tu enseñanza redarguya, cambie y transforme, Señor, vidas y corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La meditación de hoy está entonces en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, en un personaje sumamente importante, pero de pronto un personaje del que no se habla mucho, del que no se menciona mucho y que pareciera ser como muy fugaz en los evangelios, pero fundamental, porque este es el personaje que está antes de Jesús y que prepara el camino para lo que va a ser el ministerio de Jesús. Es Juan el Bautista, y Juan el Bautista empieza su predicación hablando acerca del arrepentimiento, haciendo una invitación al arrepentimiento, invitación que va a hacer el mismo Jesús también cuando empieza su ministerio, va a partir de allí. Pero entonces en Juan, en Mateo, en el capítulo 3, les voy a leer a partir del versículo 5. Dice así la palabra de Dios. Acudía a él, a Juan el Bautista, la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió: camada de víboras, ¿quién les dijo que podrían escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Aquí hay varias cosas, varios componentes en esta historia de Juan, de cómo él empezó su ministerio, empezó a predicar y empieza en el versículo 2 que no lo leímos, pero diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, porque el reino de los cielos está cerca. Y es un llamado al arrepentimiento. El arrepentimiento es básicamente un cambio de dirección. Es decir, uno está arrepentido no cuando se siente mal o cuando se siente triste, sino cuando realmente tiene la convicción de cambiar. Eso es el arrepentimiento y esa es la invitación que Juan está haciendo. Y dice que mucha gente llegaba a él estaba en Jerusalén donde bautizaba, cerca de Jerusalén, dice mucha gente de Jerusalén, mucha gente de Judea y toda la región del Jordán, que era donde él estaba, en la región del Jordán, y dice que cuando llegaban a él confesaban sus pecados y él los bautizaba. Aquí hay dos elementos importantes, que es la confesión y el bautismo. La confesión es algo que de pronto nosotros le restamos importancia porque muchos de nosotros venimos de un contexto católico en donde se confesaban pecados y el cura tenía la autoridad para perdonar pecados. Yo considero que de pronto ese trasfondo a muchos nos choca cuando Jesús perdona los pecados del paralítico, y básicamente al perdonar los pecados se hace igual a Dios. De hecho, los fariseos y los escribas tienen problemas con él y le dicen: este perdona pecados y se hace igual a Dios. Y por eso empiezan a tener discusiones con él. Simplemente Jesús le dice para que se den cuenta que tengo la autoridad de perdonar pecados. Entonces ahí es donde hace la sanidad del paralítico. De pronto a nosotros nos choca este tipo de cosas
pero vamos a encontrar que la práctica de confesar los pecados es bíblica. De hecho, Pablo también la menciona cuando dice confiesen sus pecados los unos a los otros. Pablo también lo menciona. Y es porque hay ciertos pecados, no todos, pero hay ciertos pecados en la vida de todos nosotros que son ocultos, que se esconden precisamente. El mismo pecado se esconde o el pecador los escondemos en una zona donde nadie lo sabe, solamente lo sabemos nosotros y lo sabe Dios. Hay pecados que son ocultos y cuando un pecado es oculto, nadie más lo sabe y nadie más se ha dado cuenta de lo que nosotros estamos haciendo mal, solamente Dios y nosotros. Entonces esos pecados tienden a expandirse en la oscuridad, van expandiéndose y expandiéndose en la oscuridad y llega un momento donde dominan por completo a la persona. Entonces hay pecados que es necesario confesar a otro, no a cualquiera, eso sí vale la pena decirlo, pero a una persona más madura, que lleve más tiempo en el Evangelio, madura espiritualmente, una persona que lleve más tiempo en los caminos de Dios, una persona de confianza, un amigo, un líder, un pastor, en el cual nosotros podamos confesarle nuestros pecados y esa persona pueda estar constantemente preguntando acerca de ese pecado. ¿Cómo sigues con respecto a eso? ¿Qué estás haciendo con respecto a eso? ¿Has mejorado o sigues guardando eso en la oscuridad? La confesión de pecados es importante, es bíblica y muchos de nosotros debemos de practicarla. Hay cosas que debemos sacar a la luz para que las tinieblas huyan de nuestras vidas. Entonces, la confesión de pecados es una cuestión importante. Yo sé que muchos de nosotros vamos a seguir batallando con esto de la confesión de pecados por el trasfondo que mencionábamos antes que tenía. Pero también dice que entonces cuando le confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Y parte de la predicación de Juan el Bautista era que iba a venir uno después de él, que él los iba a bautizar en el Espíritu, con fuego y con Espíritu. Pero Juan bautizaba en agua, que era un símbolo de pureza, era un símbolo de que esas personas que le habían confesado sus pecados ya quedaban limpias, de alguna manera perdonados por Dios, y podían seguir su vida como personas limpias, buscando, obviamente, no volver a ensuciarse por el pecado. Ese era el simbolismo del bautismo de Juan. Más adelante Jesús va a traer el bautismo del Espíritu Santo, le va a dar a los discípulos el Espíritu Santo cuando resucita y aparece entre ellos. Más adelante vamos a tener ese bautismo y va a ser también completamente importante y va a ser una cuestión espiritual y también va a ser una gran ayuda en la lucha que todos nosotros llevamos con el pecado, en esa lucha que vamos a seguir arrastrando toda la vida mientras estemos en este cuerpo, vamos a seguir arrastrando con esa lucha, pero es importante el simbolismo del bautizo y de la pureza y de la limpieza de los pecados. Cuando los fariseos y los saduceos llegaban a donde estaba, ahí es donde le dice camada de víboras, ¿cierto? Porque ellos tampoco iban a escapar del castigo venidero, del castigo que se acercaba. Y básicamente ellos fueron a los que les tocó el castigo más fuerte mientras Jesús estuvo en su ministerio y finalmente después de la muerte de Jesús a los religiosos de la época, a las autoridades religiosas de la época fue el castigo más fuerte y Juan los trataba muy fuerte y vamos a ver que Jesús también sigue esa misma corriente de Juan, siempre se enfrentaba con ellos, siempre le hacían alguna pregunta para tentarlo, para buscarle la caída a Jesús y Jesús no les respondía muchas veces o les respondía con una incógnita, les evadía la respuesta o muchas veces los trataba fuertemente como en este caso Juan el Bautista. Y nos olvidamos de que Jesús, de que Dios no solamente es amor, sino que Dios también es juicio. Esa es la parte que a veces omiten y omitimos mucho en la vida cristiana. Y por eso es que hay cristianos que todavía piensan que Dios es o bipolar o son dos dioses diferentes. Uno el del Antiguo, que es castigador, y uno el del Nuevo Testamento, que es amor. Pero Dios es ambas. Así como un padre, así como los que tenemos hijos, somos ambas. Muchas veces nos toca ser los fuertes, imponer castigos, disciplina, y generalmente somos también amorosos y queremos darle lo mejor a nuestros hijos. Dios no es bipolar, es la forma de tratar a las personas. Pero vamos a encontrar con que normalmente Dios no es fuerte con todo el mundo. En el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo, Dios es fuerte
normalmente, y Jesús va a ser fuerte con las personas que creen que no son pecadores, con las personas que omiten eso, con las personas que piensan, de pronto como usted y yo lo pensamos ahorita cuando hablamos de la confesión, gracias a Dios yo no tengo nada que confesar, no es mi pecado a nadie. Ese tipo de personas eran las que más fuerte Jesús trató, y en el Antiguo Testamento vamos a encontrar que también fueron las personas que más fuerte Dios trató cuando fue un juez implacable. Pero por el contrario vamos a encontrar un Dios amoroso tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y va a pasar exactamente lo mismo con Jesús. Vamos a encontrar una respuesta amorosa cuando la persona se reconoce a sí misma como pecador. El mejor ejemplo, el clásico ejemplo, es en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, Jesús se encuentra con Nicodemo y le habla de un montón de cosas acerca de que Nicodemo tenía que nacer de nuevo. Le habla de su necesidad pecaminosa, siendo uno de los principales fariseos líderes religiosos, le habla fuertemente de una cuestión teológica. Mientras que en Juan, en el capítulo siguiente, en el capítulo 4, vamos a encontrar a la mujer samaritana, la que se reconoce a sí misma que ha tenido, que no tiene marido, porque ha tenido muchísimos, y Jesús le dice, para ti ha llegado salvación en este día. Cuando las personas se reconocen a sí misma como pecadora y necesitada de Dios, se va a encontrar con un Dios amoroso. Cuando la persona piensa de sí misma, muy bien, yo soy lo mejor, yo no cometo fallas, yo no peco, esa persona va a encontrar una respuesta fuerte de Dios, y fue lo que le pasó aquí a los fariseos y a los saduceos. Y finalmente, para que terminemos la meditación de hoy, Juan termina diciendo, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Es necesario que ese arrepentimiento del que hablamos al principio, yo no solamente me siento mal porque sé que he cometido un pecado, sino que tomo la decisión fuertemente, conscientemente tomo la decisión de no volver a hacer y de cambiar lo que venía haciendo mal, de corregir el camino. Y Juan dice al final en el versículo 8, y eso se tiene que notar, debemos de producir frutos dignos que demuestren que nosotros verdaderamente nos arrepentimos de nuestros pecados, para encontrarnos con ese Dios que es amor, con ese Dios que es misericordia. Pero debe haber frutos en nuestra vida que demuestren eso. Bueno, esa fue cortamente la meditación para hoy, lo que Dios quiere traernos para hoy, para que en esta noche, en este día, como orábamos hoy jueves 10 de junio, en este día el Señor nos siga hablando acerca del arrepentimiento. El día de mañana, esta semana que ya está a puertas de terminar, Dios siga hablándonos acerca de esa importancia de ese arrepentimiento y de hacer frutos dignos de arrepentimiento y de encontrarnos con un Dios que es misericordioso cuando nos encontramos a nosotros mismos necesitados de un Dios misericordioso. Los voy a invitar a que oremos. Señor Dios, primeramente te damos gracias por este tiempo, por este espacio y por tu palabra. Y te pedimos que tú nos lleves por los caminos por donde verdaderamente necesitamos arrepentirnos. Que el Espíritu Santo que tú nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo nos convenza de nuestro pecado, nos convenza de nuestra maldad y nos convenza de nuestra necesidad de arrepentirnos y de buscarte a ti, el Dios amoroso y el Dios misericordioso, el Dios que perdona, el Dios de nuevas oportunidades. Señor, y ayúdanos a través también de tu Espíritu Santo, ayúdanos a producir frutos en nuestra vida que demuestren arrepentimiento y que demuestren un cambio genuino en nuestra forma de ser, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de pensar, hasta en nuestra forma de hablar. Bendícenos en esta noche y bendícenos en esta semana que ya termina, que ya está terminando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, un placer acompañarlos en la meditación de hoy, y recuerden la invitación para el día de mañana viernes. Tenemos nuestra reunión presencial aquí en la iglesia a las 7 de la noche, y para los que no puedan venir vamos a estar transmitiendo en Facebook en vivo a las 7 de la noche en nuestra página de Facebook, y por lo tanto, obviamente no vamos a tener el día de mañana la meditación en el monte, sino que vamos a tener la palabra, la predicación a través de nuestro pastor. Vamos a seguir en las cartas de Juan, y ya nos veremos en un próximo Meditando en el Monte, ya el día sábado, ya entrando el fin de semana. Entonces, que el Señor los bendiga. Hasta luego.